Hoy vamos a hablar sobre qué están diciendo las artes escénicas, en concreto el teatro, sobre las problemáticas de nuestro tiempo. La asunción de políticas neoliberales encuentra siempre contestaciones desde los diferentes campos. Desde los feminismos, el ecologismo, desde colectivos antirracistas, se analiza la situación social y se hacen propuestas. Pero, ¿qué está proponiendo el teatro organizado hoy? ¿Dónde está ese teatro que nos habla de las mujeres, de lo queer, de los migrantes, de las paradas, de todas aquellas que nos levantamos todos los días para trabajar? ¿Cuál es el teatro que nos interpela y que está en diálogo con nosotras y con la historia situada? Esa historia que sería el producto de unas determinadas relaciones sociales y no de otras. Y digo esto porque nos encontramos con programaciones de las grandes salas, pero también en los teatros alternativos, que nos hacen dudar sobre si son acordes al momento histórico. Porque si bien de los clásicos podemos aprender cosas, las temáticas que tratan, las problemáticas que abordan, pues son propias de otro tiempo, como por ejemplo la búsqueda del mantenimiento del honor, la caballerosidad, las relaciones amorosas entre la aristocracia o las pasiones de los reyes. ¿Son de verdad de lo que queremos hablar ahora? La literatura, el cine, la poesía y cualquier obra entendida dentro del campo artístico está situada y recoge su momento histórico. Es decir, es un producto social por su radical historicidad. Y sobre esta idea, ampliamente desarrollada en el Estado español por Juan Carlos Rodríguez, que también sigue María Ayete, David Becerra, Alejandro Cibantos o Carolina Fernández, son las tesis bajo las que se mueve la escena constituyente, que es el ensayo que habla sobre la teoría y la práctica del teatro político, de la que vamos a hablar hoy. Es decir, representar las relaciones de poder que se dan hoy en las sociedades no solo sería lo normal, sino que sería importante debido a su potencial transformador. Y también en esta línea es interesante hablar del acceso a la cultura. Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, hablaba de que la mera existencia de una oferta cultural no garantiza el acceso a la misma. Es decir, que son necesarias políticas específicas que tengan en cuenta los distintos condicionamientos de desigualdades en el acceso. Y es cierto, pero además cabe preguntarse cuál es la oferta cultural a la que estamos accediendo. Si aceptamos que el arte pudiera ser un dispositivo de constitución de sentido posibilitador de nuevas narrativas que abran diálogo social, esas medidas concretas entonces cabría ponerlas también para facilitar con recursos aquellas producciones que interpelan a la sociedad. Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024-2025, veíamos que la barrera para el acceso de espectáculos escénicos en directo de las personas que no habían asistido este último año ha sido la falta de interés, seguido de la falta de tiempo y dinero. Pero queríamos poner el foco en lo que sí hay, y actualmente también hay trabajos súper interesantes, como son por ejemplo el último de Pamela Palenciano, también La Panadería, también La Llorona de Linda Porm o Nonina de Zaira Montalvo, por ejemplo. Para el reportaje de hoy hemos querido ir a buscar a los que están inmiscuidos en las artes escénicas para que nos cuenten qué están haciendo y que nos puedan explicar un poco qué se puede decir desde la praxis teatral que no alcance para decir desde otros lugares. Empezamos. Nos hemos acercado hasta la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, fundada en 1831, para saber qué se está haciendo como referente público en artes escénicas. Todos los años, casi 300 alumnos de todas partes del Estado llegan allí para cursar diversas modalidades artísticas. Hablamos con Juan Pedro Enrile, profesor titular de Dirección Escénica en la RESAD, sobre la vigencia de la escena constituyente y cuáles son los retos a los que se enfrenta la escuela. Bueno, el libro de César de Vicente, La escena constituyente, para nosotros supuso una nueva herramienta para comprender y para hacer teatro político. El libro tiene una primera parte en la que él hace un estudio de la teoría del teatro político y luego tiene otra parte en la que hace un estudio, un análisis de la historia del teatro político. Empieza por unos precedentes y luego sitúa dos grandes momentos del teatro político en el siglo XX. La década de los 20 con Piscator y Brecht y la década de los 60-70 con Augusto Boal, grupos como Living Theatre, y luego al final del libro empieza él a describir cómo era lo que él estaba pensando los últimos años antes de morir, que era cómo hacer teatro político en el mundo contemporáneo, ¿no? Cómo hacer teatro político ahora
Y entonces él ahí empieza a pensar en la necesidad de sacar el teatro de espacios convencionales para situar el teatro como dispositivos escénicos que interaccionen con el público en la vida cotidiana. Entonces ahí pues, lo relaciona también con filósofos como que él mismo cita en el libro, como López Petit, que está trabajando en esa línea, ¿no? Entonces nosotros utilizamos mucho este libro yo desde hace varios años doy la asignatura de prácticas de escenificación en segundo curso de la especialidad de dirección escénica, y entonces en esta asignatura es la primera vez que los alumnos, como el caso este de Pedro que habéis visto hoy, es el primer encuentro, la primera vez que dentro de la escuela tienen que hacer una obra entera. En el primer curso hacen escenas de dirección actoral, pero en el segundo curso hacen obras ya completas. Al principio del curso les planteo estructurar la creación escénica en 4 paradigmas, y entonces cada uno de ellos les doy la oportunidad de que elijan por dónde construir su obra de teatro, ¿no? Entonces establecemos 4 grandes paradigmas, que uno es el asociativo, el discursivo, el relacional y el narrativo. Y entonces cada uno de estos paradigmas tiene unos procesos de creación, unos ensayos y tal. Entonces dentro del paradigma discursivo es donde trabajamos teatro documento, teatro de agitación y propaganda, verbatim theater, y aquí es donde trabajamos mucho el libro de César de Vicente. Entonces recogemos textos suyos en torno a la teoría del teatro político, y la verdad es que pues, nos es muy útil el libro para trabajar el teatro político en clase, muy útil. ¿Notas que los estudiantes conocían antes de ir a tus clases algo sobre el teatro político? Bueno, como referencia sí, ahora cómo hacerlo no. O sea, referencias de teatro documento, referencias de compañías que hacen teatro político, sí, pero entrar ya a profundizar en la teoría, entrar en el libro del teatro político de Piscator, entrar en la escena constituyente de César de Vicente, ya esa profundización no. Y luego lo que es más interesante es que es una asignatura práctica, entonces hacemos unas primeras clases al principio de curso teóricas y luego lo aplicamos a un ejemplo práctico, como este caso del manual de policías infiltrados. En relación a el pensamiento crítico dentro de una institución como la RESAD. En ese sentido, para mí habría que hacer una diferencia clara en lo que es la formación profesional y la formación en universidades y escuelas superiores de enseñanzas artísticas, que para mí son formaciones válidas las dos, interesantes las dos, pero diferentes en el sentido que la formación profesional son cursos cortos de duración, dirigidos a una disciplina técnica y con el objetivo de la inmediata inserción laboral. Y luego, por otro lado, está la formación universitaria y la formación de escuelas superiores artísticas, que es otra formación, que es una formación no solo que ofrece el aprendizaje de una disciplina técnica, sino también un aprendizaje integral en el sentido de comprender el hecho teatral y también comprender los retos contemporáneos que la sociedad contemporánea tiene y cómo el arte dramático puede responder a esos retos, ¿no? Entonces hay una parte teórica importante. Entonces, yo creo que es importante diferenciar, ¿no? una formación de otra. Entonces, claro, ese dilema también está en los alumnos en la medida en que hay un conflicto entre la formación superior y luego, por otro lado, la inserción en el mundo laboral. Entonces, eso a veces es verdad que se genera una contradicción en los propios alumnos entre que por un lado hay un interés en poder emanciparse, poder generar unos ingresos para poder vivir de forma autónoma, y por otro lado está el estudio de una formación superior. Lo que ocurre es que ese dilema está en todos los alumnos y los alumnos tienen que tomar esa decisión. Ahora, la institución que puede hacer, para mí es fundamental para fomentar el espíritu crítico de los alumnos, pues aumentar las becas al estudio en las escuelas de formación artística. Para mí es fundamental precisamente para valorar y para que los alumnos tengan más capacidad de estudiar a fondo la disciplina de arte dramático si tuvieran unas buenas becas. O, por ejemplo, si tuvieran ayudas al alquiler en la vivienda a estudiantes de formación en enseñanzas artísticas. Todas estas, o sea, que se pueden hacer muchas medidas para favorecer que en las escuelas como la RESAD haya
haya una formación que tiene más que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora, en relación el diálogo que me preguntabas al final, ¿no? El diálogo entre la RESAD y el mundo contemporáneo y la sociedad. Bueno, ahí depende, ¿no? Para mí, en la escuela en los últimos años se está haciendo un esfuerzo por el diálogo entre la RESAD y la sociedad, si entendemos la sociedad, la parte que tiene que ver con el mundo laboral. Desde hace años, por ejemplo, se hacen jornadas de orientación laboral, se hacen, los alumnos de cuarto hacen prácticas en empresas, etcétera, ¿no? Pero claro, eso hace hincapié en lo que hablábamos antes de la formación profesional, ¿no? La inserción en el mundo laboral. Ahora, si hablamos del otro, que es la formación universitaria, que para mí tiene que ver fundamentalmente con la investigación, ahí falta mucho por hacer, la verdad. O sea, todo lo que es el diálogo de las enseñanzas artísticas con los nuevos retos de la sociedad contemporánea, en el sentido de cómo responde las artes escénicas, por ejemplo, a la inteligencia artificial, cómo responden las enseñanzas artísticas a hacer teatro político en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, todo ese diálogo que tiene que ver con la investigación y tiene que ver con los nuevos retos es algo que falta por hacer, la verdad. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está? El secreto tiene la boca doblada. No te creo. ¿Tú también? Compañera. Compañero. Compañera. Todos ellos han sufrido espionaje policial en ciudades como Madrid, Barcelona, Lleida, Girona y Valencia. Oye, ¿habías hecho antes boxeo o algo de eso? ¿Cómo que va en la vida? ¿De verdad merece la pena todo esto que estamos haciendo? O sea, ¿merece la pena? ¿Cuándo va a entrar alguien por esa puerta a agradecernos todo lo que estamos haciendo por el mundo? Pedro Fernández es graduado en Interpretación y está cursando segundo año de Dirección en la RESAD. Su último trabajo, Manual para descubrir a un policía infiltrado, habla de los agentes escondidos en los movimientos sociales. Para abordarlo, usa un teatro muy periodístico, el teatro documento, que fue teorizado y desarrollado por Peter Weiss. Ya antes de haber entrado en la RESAD a estudiar, este era un tema que me había interesado porque los primeros casos de infiltraciones que se destaparon en 2022, yo ese ya lo vi en su momento y entonces era una de las cosas que yo tenía en mente de que en algún momento me gustaría desarrollar como una obra de teatro. Entonces, es como tantas cosas que uno piensa y que las tiene ahí hasta que en algún momento las puede desarrollar. Y justamente en este momento, pues en el contexto de la escuela, en el contexto de la asignatura en la que estamos, pues tenía un espacio para poder desarrollar algo que a mí me interesaba. Entonces, tiré por ahí. A mí, nada más ver los casos de las infiltraciones, me parecía que era un tema que teatralmente se podía trabajar bien porque, digamos que el conflicto teatral estaba dado en los propios sucesos reales, en los hechos reales, y que además era una cuestión potente y que no... Si no se hace una obra de teatro sobre esto, es difícil que en otros medios artísticos aparezca este tema. Entonces, por eso me parecía también importante una obra de teatro sobre este tema. Sobre si la premisa inicial se fue variando o no durante el proceso, yo creo que se va sobre todo enriqueciendo con muchos detalles, porque al final el proceso tiene toda una parte inicial de documentación, de juntar muchísimos materiales diversos, sobre todo en este caso, que es un tema pegado a la actualidad, porque desde que yo empecé a recoger información hasta hoy, cada mes salía una cosa nueva. En el proceso de ensayos, que hemos estado ensayando 2 meses y pico, durante esos 2 meses y pico de ensayos se han destapado 3 casos de policías infiltrados. Entonces, claro, de repente te va generando material la función durante el propio proceso, ¿no? Entonces, la premisa no se ha variado en lo esencial, pero sí que se ha ido enriqueciendo y ha ido adoptando matices. Yo pienso que cada medio, podemos decir artístico en sentido amplio, digamos que tiene sus propias particularidades y sus potencialidades o sus debilidades, por decirlo de alguna manera, como se me ocurre ahora decirlo. Creo que la escena, el teatro, tiene la potencialidad de que no estás viendo una pantalla, sino de que estás viendo una persona real que existe y que la tienes cerca y entonces esa posibilidad de estar viendo algo que es real y que no está mediado por una pantalla,
que no es algo que está grabado, sino que está ocurriendo en directo, creo que a nivel de impacto emocional de lo que se está viendo es mayor que si tú ves una película, que si ves un documental, a nivel de impacto emocional, porque después creo que otro tipo de medios tienen mayor potencialidades para otro tipo de cosas. Entonces yo creo que si se trata de dar un poco la batalla cultural en determinados temas, el teatro es un frente más, es un espacio más donde se puede trabajar. En otro lado está la música, el documental, las series, las películas, cualquier medio, ¿no? Y la escena uno más y ¿por qué no se va a utilizar? A mí el teatro documento es algo que me interesa desde que empecé un poco a meterme más en el mundo teatral, digamos, cuando empecé a estudiar y demás. Y el teatro documento me interesa porque creo que en un momento, además como el actual, donde la frontera entre los hechos y el relato, que se utiliza siempre la frase, está como tan difusa, en escena, las obras de teatro que hablen de temas políticos, creo que tienen el peligro que tiene normalmente cualquier movimiento contestatario, que es de credibilidad, porque al final todos los sistemas de poder están diseñados para que uno no piense en cómo funcionan determinadas estructuras de poder. Entonces, si en el teatro no utilizamos para hablar de estas cosas el máximo rigor, y si aparece el ministro del Interior, si aparece el presidente, si aparece una ley, no se dice lo que pone la ley, lo que dijo el presidente, creo que se puede diluir el mensaje. Entonces, por eso yo creo que el teatro documento está muy de actualidad y que se debería pensar mucho en él, porque me parece que es como la principal herramienta que podemos tener ahora mismo para hablar de ciertas cosas. Aunque la obra, digamos, no es una obra 100% teatro documento, porque hay muchos espacios para la ficción, pero digamos que sí utiliza herramientas de teatro documento. Hemos venido a Valencia, una ciudad de más de 800.000 habitantes en la que existen numerosas salas de teatro con una amplia variedad de tamaños y programación. Pero como decía Boal, todos pueden hacer teatro, incluso los actores, y en todas partes se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Con esto queremos poner el foco en que también en los centros educativos, las calles y los espacios culturales pueden ser receptores de estas iniciativas. Un ejemplo de ello es la Misti, que es el espacio donde nos hemos citado con Benjamín Prati. Como pedagogo teatral y actor desempeña su trabajo desde hace años en Valencia, levantando su propio proyecto llamado Teatro de los Posibles. ¿Dónde nos encontramos hoy? Cuéntanos un poco sobre este espacio, que es la Misti. Bueno, la Misti es un centro cultural autogestionado que está en el barrio de Orriols, de Valencia. Este es un espacio que está gestionado por solo gente migrante, o por lo menos en su gran mayoría, y es un barrio además que está muy como estigmatizado, ¿no? Como se ve como un barrio peligroso. Entonces me pasa como dos cosas con la Misti, ¿no? Como que por un lado está en un barrio que es necesario estar haciendo cosas culturales y políticas, como lo que está proponiendo la Misti, y por otro lado también me he dado cuenta, porque yo soy nuevo en el espacio, que la gente militante no conoce mucho este espacio. Entonces también habla un poco como de este sesgo bastante... como que no hay un cruce, ¿no?, entre los movimientos sociales y las organizaciones migrantes, ¿no? Y tú has estado trabajando tiempo con Teatro Público, que es una compañía impresionante de teatro político en Chile, que mueve Patricia Artés junto con otras personas. Y en concreto nosotros pudimos ver aquí en España Resistencias, que trata sobre Peter Weiss, ¿no?, que me imagino que nos podrías hablar un poco sobre esto. Sí, fue hace un montón de tiempo. Estuvimos el año 2018 en una gira. Estuvimos en Valencia, aquí, en Madrid, en Granada, mostrando Resistencias, ¿no?, como dices bien, Nuestra América y otras. Resistencias fue una obra que hicimos, que fue la última obra de la compañía, y que tenía la excusa, yo siento, ¿no?, como la excusa de partir a propósito de la estética de la resistencia, que es una novela de Peter Weiss, ¿no? Peter Weiss fue un autor alemán de teatro político como muy importante,
Sobre todo se le destaca su propuesta sobre teatro documento, pero la pulsión de la obra, más que hablar sobre Peter Weiss, aunque fuese algo que cruzara de principio a final, era hablar sobre los tipos de resistencia que estaban ocurriendo en ese momento. El año 2017 creo que estrenamos esa obra. Los tipos de resistencia en contra del fascismo, ¿no? Que en ese momento, que era otro contexto mundial y local, sí ya se veía una avanzada fascista en el mundo. Entonces yo creo que por sobre todo esa era la intención de la compañía, ¿no? Como interrogar cuáles tipos de resistencias podíamos ejercer desde los pueblos organizados. Te quería preguntar sobre Teatro de los Posibles, que está muy en relación con el teatro de las personas oprimidas, me imagino, de Augusto Boal. ¿Viene de ahí la idea? ¿Qué es lo que te ha inspirado de Boal o qué usas de él? Cuéntanos un poco en qué consiste el teatro de las personas oprimidas que llevas a cabo. A ver, claro, son dos cosas, ¿no? El Teatro de los Posibles es un ciclo de talleres que doy aquí en Valencia, que son, en verdad, son dos cursos distintos, sobre teatro político, creación colectiva, activismo político teatral y entrenamiento corporal y sonoro. Eso es como que lo que engloba, ¿no?, los dos cursos. Teatro de los Posibles, de hecho el nombre claramente apela a este imaginario que abre el teatro de las personas oprimidas, que tiene que ver, que lo que propone Augusto Boal, ¿no?, este teatrista brasileño que cambió la historia del teatro político, que ahora voy a explicar un poquito por qué. Pero él lo que proponía era que el teatro fuese una estructura de posibilidades, ¿no? La posibilidad de imaginar otros mundos posibles, a propósito de poder ensayar la realidad, ¿no? El teatro de las personas oprimidas, por lo más importante que él propone, y por eso rompe con la noción de la cuarta pared, es que el teatro debe ser por sobre todo una experiencia política y pedagógica, ya no solamente un espectáculo. Entonces, en el teatro de las personas oprimidas no hay espectadoras o espectadores, hay espectatrices y espectactores, donde son agentes activos de la construcción de la escena. Y hay distintas metodologías, ¿no? El teatro imagen, el teatro periodístico, el teatro foro, el teatro invisible, el teatro guerrilla, el teatro legislativo, ¿no? Hay un montón. Y en el teatro de los posibles, yo por lo general trabajo elementos de 3 metodologías del teatro de las personas oprimidas. Trabajo teatro imagen, ¿no?, que es una metodología de teatro, siempre pensando que no hay una cuarta pared, ¿no?, y que hay espectadores, espectatrices, que construyen, que co-construyen junto con las personas que están interpretando, que es una pauta física, ¿no? A partir de la construcción de imágenes vamos pensando de cómo es el mundo actual a cómo es el mundo ideal. Y lo interesante de construir son las imágenes de transición que nos completa, ¿no?, el relato de, en el fondo, qué es lo que tiene que pasar en nuestro mundo actual para que lleguemos a nuestro mundo ideal, pero a partir de imágenes, ¿no? ¿Sí? También trabajamos algunas cositas de teatro periodístico, que en el fondo es trabajar material periodístico textual, pero llevarla al teatro, a unos ejercicios escénicos de contraste de imagen y texto, acción y texto. Y el teatro foro, que es la metodología pues más famosa del teatro de las personas oprimidas, que ahí lo interesante, para mí al menos, es el foro, no tanto la escena, ¿no? Entonces, lo que hacemos es construir una pequeña improvisación a partir de algunas pautas. Esta improvisación tiene que tener un fallo, que se nombra así. El fallo es lo que va a impedir que la situación se resuelva en términos de transformación social. Y el foro es el que tiene que resolver el fallo, ¿no? Justamente con estas clases también te quería preguntar qué objetivos te marcas. O sea, ¿tú con qué estarías satisfecho que saliera de esas clases?
Yo creo que depende mucho de cuál es el curso, ¿no? Porque hay un curso que implica una muestra pública y otro curso que no, en principio, a menos que el grupo lo requiera. Para mí son dos cosas. Primero es la creación colectiva en ambos grupos, o sea, que la gente sea capaz de construir sus propias escenas. A propósito de metodología, lo que explicaba, ¿no? Del teatro de las personas oprimidas, pero también a partir de la autoría múltiple, que es era la metodología de trabajo que tenía Teatro Público y que sistematizó la Patricia Artés. Porque la creación colectiva, que sea autoral del grupo, creo que implica el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, para mí, la gente que se dedica al teatro, que nos dedicamos al teatro, debemos ser partícipe de la creación de otros mundos, ¿no? Y de la construcción del relato de qué luchas, cómo luchamos, ¿no? Dónde, cómo se generan las luchas y las resistencias, ¿no? Al mundo actual. Y también creo que el otro importante para mí es que se generen nuevos grupos independientes y autónomos de los talleres que puedan generar ya sea mover las obras que se crean en el taller o generar su propio material, ¿no? Entonces, para mí fue un objetivo poder generar estas pequeñas semillas, digamos, puntapié inicial para que se generaran grupos autónomos de teatro político. Gracias al surgimiento de las ciencias sociales, al discurso emancipatorio que pasa de un sujeto individual a un sujeto social y a la práctica política que surge del movimiento obrero organizado a mediados del siglo XIX, surge así también el teatro posibilitador de una nueva subjetividad. ¿En qué punto crees que se encuentra hoy ese teatro? El momento histórico es otro, parece que hay un nuevo desafío. ¿Crees que estamos respondiendo a la altura desde el teatro con lo que está sucediendo? ¡Wow! Pues yo espero que sí, en verdad. Yo creo que por supuesto que es otro contexto y un contexto mucho más adverso, sobre todo como que ahora se habla de un tecnofeudalismo neoliberal, patriarcal, colonial, ¿no? En donde las nuevas tecnologías pues, han afectado mucho la subjetividad, sobre todo de la peñita más joven. El teatro yo creo que por supuesto que tiene una ventaja sobre la mediación tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con la vida, ¿no? Con la experiencia. El teatro es una experiencia porque vemos cuerpos vivos, emocionándose, transmitiendo algo de esos impulsos que son vitales, ¿no? Que son subjetivos, que hay sudor, que hay olor de persona, que hay una comunidad, ya sea expectando o participando de la obra. Hay cuerpos presentes, viviendo un presente y construyendo un nuevo presente, y construyendo subjetividad. Eso no lo tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo, la verdad, es que prefiero, en este caso al menos, ser un poco más optimista y creer que en algo vamos a afectar, no sé cuánto, no sé en qué, no sé a quiénes, porque son, creo que, parte de los factores que el arte, las artes escénicas no podemos controlar, pero sí podemos tener una intención transformadora. Sí. Según la RAE, a tiro hecho es una expresión que se usa para decir que una está apuntando con grandes probabilidades de no errar el tiro, con un resultado seguro y un objetivo claro. Y eso es lo que transmite Carla Chillida, directora y todoterreno de la compañía de teatro político A Tiro Hecho. Son una referencia a nivel estatal de teatro militante, que ha conseguido profesionalizarse y hacerse un nombre no solo dentro del circuito alternativo. Sus trabajos, como Tot explota o Ingobernables, tratan sobre cómo se configuran hoy las clases sociales y cómo luchar para proteger la vivienda. Nos han invitado al GRA, en la Albufera, un espacio que está todavía en construcción y que piensan abrirlo a otros colectivos. Nos parece muy pertinente preguntarnos desde aquí sobre cómo el espacio físico del que disponemos configura a la vez nuestra imaginación. A ver, pues en principio es un sitio que hemos adquirido para montar nuestras obras de teatro. Lo que pasa es que, claro, nos hemos encontrado con un espacio con unas posibilidades inmensas
y la idea es combinar el trabajo que hace la compañía de siempre, que no solo es una compañía de teatro político, sino que también tenemos una parte gráfica muy desarrollada. Entonces la idea es que puedan venir aquí a hacer un espacio de residencias artísticas. Queremos hacer también estudio de grabación, también tenemos espacios exteriores como este, tenemos también espacio para cultivar, para hacer huertas, es que aquí hay de todo. También tenemos como también muchos habitáculos que pueden ser como habitaciones para que puedan venir aquí artistas a hacer sus obras, y la idea es poco a poco, cuando lo tengamos en condiciones, como ir ofreciéndolo para, pues también para colectivos políticos que vengan aquí a hacer sus asambleas o sus jornadas de lo que sea. Aquí se puede hacer de todo. Sabemos que sobre el 2011 comenzabais a hacer cosas, y ¿cómo dirías que el teatro político que hacéis, por qué esta modalidad en concreto? A ver, nosotros empezamos a hacer teatro sin saber que íbamos a ser una compañía de teatro político. Nosotros empezamos a hacer teatro y la primera obra que hicimos fue un homenaje a Mario Benedetti, que lo único que hicimos es recopilar textos de Benedetti que nos gustaban y hacer con eso una dramaturgia. Y era porque nos gustaba Benedetti, a mí y a dos compañeros más que salíamos de la escuela, y porque Benedetti había muerto no hace mucho y queríamos hacer un pequeño homenaje. Es a partir del segundo montaje, que es Ladra luego cabalgamos, que nos invitaron a un encuentro de teatro político en Buenos Aires, en Argentina, que se llamaba La posible actualidad de Brecht. Y ahí es que nos enteramos que lo nuestro era teatro político, porque bueno, nosotros hacíamos teatro con las cosas que nos inquietan o que nos atraviesan de algún modo, pero tampoco no veníamos de muchos referentes de teatro político, veníamos de estudiar teatro y pues vamos a hacer nuestro teatro con lo que a nosotros nos interesa. Y ahí nos dimos cuenta que las compañías latinoamericanas nos llevan una ventaja increíble a la hora de hacer teatro político, porque ellos sí que se lo plantean como una posibilidad y una etiqueta de hacemos teatro político porque hacemos teatro contra el poder y muy posicionado. Entonces, a partir de ahí ya nosotros decíamos que éramos una compañía de teatro físico, porque yo vengo de la danza también, hice danza antes de hacer teatro, y ahí tachamos, en nuestra página web, tachamos lo de físico y pusimos político. Y a veces decimos que somos una compañía de teatro físico-político, como los mapas, físicos y políticos, y ya está. A partir de ahí ya nos hemos posicionado como una compañía que trata temáticas políticas e intenta ir al fondo de las cuestiones, de cuestionar los mecanismos del poder. Creo que con El mercado más libre que tú fue quizás la obra con la que os consolidasteis más, ¿no? Pudimos verla también en Madrid. Ajá. Y nada, quería que nos comentaras un poco lo que supuso este proyecto. Pues sí, antes del Mercado más libre que tú habíamos hecho la de Benedetti, Ladra luego cabalgamos, y luego hicimos un homenaje a Víctor Jara, donde las papas queman, simplemente porque Víctor Jara pues también es un referente que yo he mamado en mi familia y formaba parte de esos referentes de la revolución que yo tenía como muy, muy idealizadas como en mi juventud, adolescencia tardía. Pero a partir de ahí el proyecto del Mercado más libre que tú no es un proyecto que nosotros nos hubiéramos planteado, sino que nos habló una persona de una asociación que se llama ATAC, que es una asociación de economistas anticapitalistas, y era una época en la que se estaba hablando mucho de lo del Tratado de Libre Comercio, el TTIP, que al final eso no salió adelante, pero nos escribió un mail diciendo: a tiro hecho debería de hacer una obra sobre el TTIP porque es una de las temáticas políticas urgentes que se deberían de tratar. Y ahí, claro, de repente se nos puso sobre los hombros como una misión, ¿no? Vale, somos una compañía de teatro que tenemos una cierta importancia porque nos están pidiendo como que tratemos temáticas. Y a partir de ahí ya dejamos ya los referentes de la revolución históricos y fue un antes y un después, porque lo que decidimos es dar voz a los movimientos sociales y a lo que se necesitaba en cada momento. Y después de ese proyecto ya todos los que hemos enlazado tenían que ver con momentos
contextos sociales concretos del presente, del momento que estábamos viviendo. Por eso tenemos también Ingobernables, ¿no?, que habla de la problemática de la vivienda y la destrucción del territorio, que aquí en Valencia es algo muy habitual, que para hacer que las constructoras, o sea, y los proyectos urbanísticos se carguen como hectáreas y hectáreas de huerta para hacer pues, autopistas o para hacer bloques de vivienda. Entonces eso también es una temática súper urgente social que decidimos abordar. Veníamos de hablar de Víctor Jara y la dictadura de Pinochet y todo este tema. Veníamos a hablar también de El Ladra luego cabalgamos, pues yo qué sé, de los mineros asturianos del 34, y de repente nos planteamos un proyecto que hablamos de feminismo, ¿no?, y de todos los problemas que en realidad nos atravesaban muchísimo a nosotras. O sea, como que ya no es ponte en la piel de un minero del 34, sino qué violencias has sufrido tú como mujer. Entonces, y además con un grupo de mujeres, que eso es como muy sanador, poderse... O sea, fue un proceso de trabajo donde hemos compartido intimidades increíbles, donde hemos llorado juntas, donde de alguna manera hemos sanado un montón de heridas. Entonces es un proceso creativo que parte de un lugar mucho menos intelectual y más vivencial. Entonces, pues fue un proyecto muy importante, sobre todo el de las Solidarias, que fue un proyecto en el que estuvimos desde el principio hasta el final, porque sí que es verdad que la sección fue como un encargo, que el texto ya venía escrito, y es algo como un poco más histórico porque recogía como toda la historia de la sección femenina de la Falange y cómo se organizaban las mujeres en esa época. Las Solidarias tiene dos partes, una que tiene mucho más que ver con las violencias que nosotras, mujeres contemporáneas, hemos sufrido a lo largo de nuestra existencia, pero luego tenía una parte muy bonita, que como de justicia histórica, de darle voz a las mujeres que dentro de nuestra visión, nosotros somos una compañía bastante anarquista, ¿no? Entonces hacemos mucha reivindicación pues eso, como de todos los movimientos anarquistas del 36, la CNT, todos esos momentos históricos tan épicos. Pero en verdad siempre lo habíamos hecho desde ese lugar de Durruti Ascaso y García Oliver, ¿no? Esos padres del anarquismo. Y de repente, claro, en las Solidarias desenterramos una cantidad de historias de las mujeres libres, ¿no?, la Organización de Mujeres Libres, que fue una sección de la CNT que no estaba ni reconocida por los compañeros varones, o sea, como... Y tiene esa parte muy bonita de ponerles voz y cara a cada una de estas mujeres. Entonces, revisar la historia del anarquismo español solo desde el punto de vista de las mujeres. O sea, hacemos esa revisión de lo histórico, desde el 34 hasta el 36, todos esos años ahí donde el anarquismo estaba tan fuerte, pero solo qué estaba pasando con las mujeres y qué hacían las mujeres. Las decisiones acerca de los temas que vais a tratar también me imagino que son tuyas, o sea, tú te mueve algo a nivel personal para elegir las temáticas. Y, por ejemplo, bueno, me hablabas de un encargo y algunas cosas que tendrás por ahí, pero, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que te mueve como para hacer los montajes? Claro, ahora es verdad que venimos de un momento en el que, bueno, varias personas cercanas a la compañía que trabajan habitualmente hemos aterrizado en la maternidad. Entonces eso es verdad que hace un antes y un después en la compañía en cuanto a muchos aspectos. Uno de ellos, que queremos dejar de ser precarias de alguna manera porque tenemos criaturas y ahora de repente tenemos una familia que sostener, que ya no podemos irnos con una mochilita a Chile a ver qué pasa, ¿no? Es como queremos establecernos. Eso por un lado, y en cuanto a las temáticas sí que es verdad que la experiencia de la maternidad es tan fuerte, en realidad es tan fuerte, que necesitábamos de alguna manera canalizarla. Hay muchas compañías de teatro que una vez las creadoras son madres, hacen una obra sobre la maternidad. Yo siempre decía, yo no caeré en eso, no caeré en eso. No lo sé, no sé si alguna vez caeré, pero sí que es verdad que lo que nos ha atravesado lo hemos necesitado poner sobre la mesa y lo que hemos hecho es adentrarnos en lo que es el teatro para peques, que es algo que ahora visitamos mucho porque vamos con nuestras criaturas a ver teatro y de alguna manera queríamos aportar nuestra visión de hacer teatro, que toda la vida ha sido un teatro
politizado, mucha gente dice panfletario, eso se podría discutir, de repente hacerlo, pero desde la visión de los peques. Y lo que hicimos lo primero es poner a los peques en el sujeto revolucionario, ¿no? Sujeto histórico. Porque claro, vivimos en una sociedad súper adultocéntrica, ¿no? Donde todo lo que se estudia desde el punto de vista del adulto y ya del adulto varón, blanco, etc., ¿no? Pues nosotros queríamos poner a los peques en el centro y ver qué es lo político de ser peque y cuáles son las problemáticas que atraviesan a los peques, cómo pueden ver ellos los mecanismos del poder, ¿no? Cómo se puede hacer desde la infancia un cuestionamiento al poder, y al final es un cuestionamiento a los adultos y a la sociedad adultocéntrica. Y es que nuestra sociedad da muy poco espacio a la infancia, en realidad. Entonces hemos partido de este espectáculo, lo hemos hecho partiendo de hacer talleres en los coles, talleres que se dé espacio a que las criaturas digan qué es lo que les preocupa en la vida, qué es lo que no les gusta, dónde se sienten oprimidos. Y al final tiene que ver con una serie de... O sea, con una relación que tienen con los adultos de sumisión a sus reglas. Entonces es una obra pues, que se llama Desobediente y un poco planta cara a las normas de los adultos de por qué las cosas tienen que ser así. Una forma muy adultocéntrica que hubiera sido de hacer una obra de teatro político para peques es vamos a explicar a los peques la sociedad de clases, pero en realidad no es lo que le interesa a los peques. O sea, lo que le interesa a los peques es por qué no pueden saltar en el sofá, o sea, cuál es la regla y a partir de ahí desengranarlo todo, porque las criaturas se hacen preguntas como muy profundas sobre la sociedad que les envuelve, porque ellos no entienden que haya gente que pase hambre, ellos no entienden que haya gente que no tenga casas. O sea, y a partir de ahí pues se construye esta obra, que por cierto es una comedia que disfrutan tanto adultos como pequeños. Familiar, sí, ¿no? sí. Nos decía Benja que era una pasada, una preciosidad, que la había visto y que no había visto algo así desde hacía tiempo. Está gustando mucho, sí, estamos muy contentas. Qué bien. Y nos comentabas antes que uno de los referentes, por ejemplo, para ti era Víctor Jara en su momento. ¿De qué otros referentes crees que se nutre a tiro hecho? Y también si tienes algún trabajo que te haya gustado de otros compañeros que estén haciendo cosas interesantes ahora. A ver, yo he tenido como muchos referentes que tienen que ver con iconos revolucionarios latinoamericanos, muchos, durante toda mi juventud, que es verdad que los he ido deconstruyendo poco a poco y bajando como las referencias. Ahora mismo a mí me inspira mucho más los movimientos sociales, lo que están haciendo la gente en las manifestaciones, todas las cosas de acción directa, por ejemplo, que están haciendo ahora los jóvenes contra la crisis climática, ¿no? Que hacen acciones súper potentes. Todo eso me parece mucho más inspirador a la hora de luego crear los espectáculos que cualquier señor académico que diga esto es así, ya está. Sí. O sea, me interesa mucho más como todo lo que ocurre a pie de calle. Y esos son mis referentes actuales, lo tengo clarísimo. O sea, una asamblea, todo lo que ocurra en una asamblea me parece mucho más interesante para luego plasmar o sea, se me activa mucho más como la creatividad observando lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ¿sobre trabajos de algunas compañeras que se te ocurre así o gente que esté trabajando ahora claro, dentro del teatro político? Ahora mismo, para mí, los compañeros de La Canadiense son como nuestras hermanas de militancia teatral y recomiendo muchísimo los trabajos que hacen. Tienen 2030 sobre el cambio climático, ahora están trabajando algo sobre el Estado-Nación, España 3000, que estrenan en nada. Y yo, por ejemplo, también pondría en valor la compañía Títeres desde Abajo, que es una compañía de Córdoba que también hemos hecho muchas cosas en común, que ellos hacen títeres, se hicieron bastante famosos porque los metieron presos por esta movida que pasó en Madrid con... Ah, sí. Ellos, vale. Sí. Y es una gente encantadora que hace, o sea, para mí ellos son teatro militante de verdad. O sea, porque además van a todos los espacios militantes, siempre hacen reflexiones increíbles en las obras. Eso, muy bien, vale.
La joven compañía de teatro político La Canadiense surge al calor de A Tiro Hecho, y es que respondieron a un llamamiento allá por el 2020 que decía «Alístate a las milicias del teatro». Después de trabajar juntos se configuraron como grupo independiente. Hoy Marc y Sara nos cuentan la historia desde la Sala Off de Valencia. Bueno, La Canadiense nació a principios de 2020, después de un proceso de selección de milicias teatrales por parte de nuestra compañía madre, que es A Tiro Hecho, para revisitar un espectáculo que fue uno de los primeros de esta compañía, que era Ladran, luego cabalgamos, que se hizo en el contexto del 15M y de alternativas a otros mundos posibles que se abrió en ese momento en el conjunto del Estado español, de Europa e incluso del mundo. Y quisieron revisitar esa obra, dado que el contexto social y político había cambiado mucho, ¿no? Y que lo del 15M se había desdibujado un poco, y llevarlo a la actualidad con nuevos cuerpos también, con pocas modificaciones en lo que refiere al texto y al conjunto del espectáculo, con alguna escena nueva, pero sobre todo lo que interesaba era que fueran nuevos cuerpos, nuevas personas, gente joven, como lo fue la gente joven que hizo en un principio la obra original, para hablar desde nosotras, que ahí estuvo de hecho el cambio de Ladrón, luego cabalgamos a Galopar, que es la que hicimos nosotras, y a partir de ese proceso nos convertimos en las Juventudes de A Tiro Hecho, como si bien fuéramos las Juventudes Libertarias, pero en el ámbito del teatro. Y una vez finalizado el proceso de A Galopar, decidimos también, con apoyo y por parte de A Tiro Hecho, de crear nuestra propia compañía, de poder ser autónomas, con ayuda de A Tiro Hecho, pero comenzar a avanzar un poquito solas y de así expandir más el círculo teatral revolucionario de la ciudad de Valencia y la contornada. A partir de ahí hicimos una obra que se llama Venezuela, que, bueno, que ilustra un poquito este proceso, ¿no? Que primero hicimos una obra en colaboración, una coproducción que fue Venezuela, que trata alrededor de los medios de comunicación, de la información, hace una crítica al discurso hegemónico. Quisimos coger un concepto muy grande que nos gusta mucho a nosotras, es de coger un gran concepto y analizarlo teatralmente, con sus limitaciones, porque al final temáticamente no podemos abarcarlo todo, y en términos de espectáculo muchas veces, aunque ciertas partes del discurso político nos pueden interesar, pues a veces también tenemos que rechazarlas porque no son adaptables teatralmente o no tienen coherencia en el conjunto del espectáculo. Sí, como nos ha pasado muchas veces a la hora de llevar estos conceptos teóricos y pasarlos de un plano más argumental a una dramaturgia en escena, que entendemos que no es que tenga limitaciones en cuanto a lo argumental, sino que tiene otros discursos y otros lenguajes. Y entonces hay cosas que nos han resultado tan teóricas que a la hora de llevarlas a la práctica en escena se disolvían muchísimo. Nos costó un poco darnos cuenta, pero al final lo que pasa es que encuentras maneras muy ricas y muy potentes de plantearlas, aunque sea dando una vuelta. Y esto lo hemos ido trabajando también con los años. Incluso aunque lo adaptemos teatralmente, que también nos ha pasado que igual en Venezuela el asunto del algoritmo nos parecía muy interesante, lo llevamos a cabo, hicimos una escena, de hecho las primeras obras la hacíamos y al final la descartamos, porque no tenía coherencia con el conjunto del espectáculo, aunque la escena de por sí funcionara. No. Sí, como hay que elegir, que a veces nos cuesta mucho, porque querríamos hablar de todo, pero es verdad que demasiada información es tan abrumadora que al final pierdes como el poder narrativo, porque empiezas a tirar hilos y la gente necesita como entender lo que está pasando, y si empiezas a soltar hilos teóricos que quizás en un texto puedan como engarzarse, en escenas tan complicado que a veces no merece la pena. Claro, y cuando tienes en el teatro un objetivo político revolucionario, quieres abordar los problemas de manera estructural. Y por tanto teniendo una visión global y explicando bien las cosas, el por qué, el para qué, el cómo. Y cómo evidenciar todas las consecuencias, ¿no? De, es que esto está en todas partes. Pero te pones un tope o es inabarcable. Claro. Cuando hicimos 2030, por ejemplo, que trata sobre la crisis climática, ¿qué coges de la crisis climática? Evidentemente no vas a quitar, por ejemplo, la cuestión de comerse los ricos, que es evidentemente la solución que proponemos nosotras. Pero después, a banda de todo eso, a la hora de hacer una crítica a industrias concretas, ¿qué industrias seleccionas? Claro. Haces un análisis conjunto de todo el proceso de producción y de residuo,
lo intentamos, pero era una escena de 20 minutos. Claro, teníamos materiales para hacer otra obra entera, porque al final, eso, los recovecos son tantos y las patitas que extiende llegan a tantos sitios que no te quieres dejar ninguna, porque además es muchas veces desde la rabia, ¿no? Y desde un sentido de justicia, de decir, es que queremos denunciarlo todo. Pero hay que seleccionar como cuáles son las cabezas a por las que vas. ¿Para qué decidimos seguir haciendo teatro político, ¿no? Nos damos cuenta porque nosotras, las integrantes de La Canadiense, nos dedicamos también a la militancia en entornos que no están tan vinculados directamente con lo cultural o cuyo objetivo no es inherentemente ese. Y nos damos cuenta de lo potente que resulta el teatro como una herramienta, pues fíjate, como una herramienta de juego donde se pueden poner en práctica en un entorno o en un espacio súper seguro, como es el del teatro o el de la escena, todas las posibilidades a las que nos gustaría llegar, ¿no? ¿De qué maneras podríamos hacer esto? Y entonces, no solo es una práctica de lo revolucionario, sino que es también un mensaje de que lo revolucionario es posible. Esto en 2030 lo pensábamos mucho. En un mundo distópico ya está bien de pensar solo qué futuros no nos interesan. Vamos a jugar a lo otro, vamos a llevar las problemáticas sociales a un entorno donde la gente además está preparada para el disfrute, que para nosotros también es importante, ¿no? El decir, ostras, esto que normalmente se ha consumido como un producto contemplativo y pasivo, en realidad tiene una capacidad transformadora muy potente. Vamos a aprovecharla, no vamos a dejar que el teatro se convierta en un lujo de ocio burgués. Claro, y eso, al mismo tiempo que te lo pasas bien y que te entretienes y te diviertes, podemos abordar cuestiones políticas muy amplias y muy complejas que puedes leer en un ensayo o en un tocho de 600 páginas, pero muchas veces también... Y que para mucha gente, son inaccesibles. Totalmente. Porque no todo el mundo tiene el acceso o el marco para entrar en eso sin que sea un tostón, que también hay que decirlo y no pasa nada. 600 páginas de análisis sobre cómo te manipulan los medios de comunicación, pues una obra de 1 minuto y cuarto está bien. Nos dejaremos algo. El libro ese seguro que también se deja muchas cosas, pero por lo menos hemos tenido la intención de plasmar, de hablar sobre medios de comunicación y hablar también de la situación de las periodistas, del lugar donde se construyen las noticias, de cómo se exponen y encima hacerlos con un formato televisivo, que de hecho lo decíamos, uy, qué obra más divertida, porque estamos imitando a la tele, no en tanto contenido, sino en formas, que al final no es patrimonio exclusivo de la televisión, el espectáculo, total. Quiero decir, la tele bebe del espectáculo que muchas veces tiene arraigo popular. Pues nosotros podemos reproducir esta manera de plasmar las cosas, siendo divertidas, con muchos volantines y con muchas luces, pero hablando sobre cuáles son los consensos de opinión que se ha ido generando a través de los medios de comunicación desde la transición. Sí. ¿No? Que vivimos en el mejor sistema posible y la Constitución nos las hemos dado entre todos. Pues hagamos una crítica a eso, pero riéndonos un rato. Decías tú, Venezuela permite enseñar las sombras, o sea, las luces, pero también las sombras, porque algo que en la tele no se ve es lo que no se ve en la tele, y en Venezuela sí se ven los hilos, se habla de eso, qué hay detrás de la pantalla. Y eso es muy interesante, porque de repente le estás dando a la gente un producto que suele consumir en su casa también desde detrás, y termina de completar el círculo. Bueno, como habéis dicho, también vuestras obras son para divertirse, ¿no? Utilizáis el recurso humorístico y depende cómo se utilice, muchas veces puede ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Hay también estudios sobre la potencialidad que tiene el humor para transformar, pero también hay algunos críticos que dicen que cómo se utilice, como por ejemplo el alivio cómico, el recurso del alivio cómico, eso a veces puede ser contraproducente. Entonces vosotros, no sé, y vosotras si habéis pensado sobre cómo utilizáis el humor y según vuestra experiencia, ¿qué papel creéis que juega dentro de la relación de poder? Claro, después de estar todo el día currando, viviendo en el sistema en el que vivimos, ahogados por los alquileres, con una naturaleza cada vez más devastada, pues personalmente, y hablo en términos individuales, cuando voy a consumir algún producto cultural, agradezco que no sea... que pueda salir contento de allí, pueda aprender o sea, no tengo por qué salir jodido. O sea, igual hay ciertos temas, pero aún así tampoco, quiero decir, al final el automartirio constante también es muy beneficioso para el sistema capitalista, ¿no? El salir de manera abnegada aceptando, como hacen en la iglesia, ¿no? O el infierno, o sea, salir asustado. No tenemos nosotros intentamos huir de la moralidad
de la moralidad, plasmar nuestras contradicciones. Al final, el ser humano, las situaciones materiales cotidianas tienden a la comedia y también a la tragedia, ¿no? Pero por no querer ser más serias, ser más rigurosas, como se tiende mucho por parte de la izquierda en general, abrimos una parrilla informativa de ciertos canales posicionados a la izquierda, ya sean de radio, sean de televisión, ya sean de YouTube, y como que, por lo menos yo tengo la impresión de que todo es, vamos a analizar la geopolítica mundial. Como solemne y denso, ¿no? Claro, porque si te ríes de ello es como que le estás quitando importancia. Qué frívolo. Claro. Pues nosotras también, o sea, es cierto que hay un tipo de humor, esto que tú comentabas de alivio cómico, ¿no? Que es muy blanco, ¿de qué me estoy riendo? Pero en realidad hay algo patético y por tanto potencialmente muy, 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 muy cómico en la lucha, ¿no? Esta cosa de estar cansada, de sentir que es un bucle que repites, incluso el lenguaje, los círculos, la capacidad de reírnos también. En 2030 esto nos pasaba cuando estábamos haciendo el proceso de creación, es decir, ¿se indignará la gente de nuestros entornos porque nos estamos riendo de nuestro lenguaje? Pero es que la alegría es un motor súper potente en sí mismo, porque te conecta con una cosa que tiene mucho movimiento. Frente a la apatía de la tragedia, lo cómico te activa un montón. Pero es que además, cuando hablamos de jerarquías de poder, yo creo que reírte de las consecuencias de aquella manera y con una visión siempre crítica, ¿no?, de lo que está pasando, pero saber dónde estás y ser capaz de reírte deslegitima mucho el discurso del poder. Es decir, en tu castigo y en tu violencia yo encuentro una grieta donde me río, y en esa risa genero comunidad, me comunico con el resto, me encuentro, por tanto, con el resto y hago que crezcan cosas. Entonces, para nosotros, o sea, reírse es la gasolina que prende luego todo lo demás. ¡Qué gusto! Coño, reírse. Claro, y encima en términos de relaciones de poder, ¿no?, un poco apuntando hacia el situacionismo, el hecho de mostrar que esas relaciones de poder muchas veces se basan en lo simbólico, es decir, en una especie de teatrillo y de espectáculo, porque más allá de las consecuencias que tengan las decisiones de un rey es un señor disfrazado. Y un policía es una persona disfrazada que el Estado lo legitima para hacer ciertas cosas y le da ciertas herramientas, pero de alguna manera destapar su teatrillo y ver que forma parte un poco más de ese teatro que engloba el mundo, aunque sea desde un punto de vista satírico, también tiene su potencial revolucionario. Además, si nos ponemos... Perdón, tírate. Si nos ponemos en personajes, ¿quién es el payaso? ¿Quién es el payaso? Es la persona a la que todo le va mal, pero que siempre encuentra la manera de salir adelante, de salir airoso de lo que le pasa y de poner de los nervios a la figura de autoridad con la que se relaciona. En cualquier Chaplin, Charlotte, todo es pegarle una vuelta, es molestar. De hecho, a ti cuando te insultan y te dicen payaso, les da tanta rabia a las personas que representan como esta otra esfera, que no te importe, que además empoderes esa figura y digas, pa' tonta yo, y tonta 3 veces, ¿ahora qué hacemos? Porque además corta muchísimo como el enfrentamiento, ¿no? Tú esperas como una reacción y cuando te dan otra diferente, eso desarticula también muchísimo las estrategias del poder. Es decir, ¡mierda! Si no han hecho una barricada, pero han salido con narices a hacer una charanga a mitad de la... ¿Ahora yo qué hago? Porque genera discursos y escenarios que no se plantean. Es todo el rato generar otras cosas posibles, además desde un sitio de yo estoy por encima de esto. Y de hecho, estamos viendo cómo en la actualidad mucho desde el poder se está utilizando esta estrategia por parte de personajes, porque son personajes como Donald Trump o Milei, por decirlo más paradigmáticos. Están jugando la dinámica del espectáculo. Yo soy el león. Claro, pero en realidad es más... Es debatible, ¿no? Pero es más fascista Milei que Ursula von der Leyen. Pues igual no. Solo que Ursula von der Leyen no apuesta por exhibirlo, bebe más un poquito de esa vieja política que representan los populares y los socialdemócratas, de una política seria, aunque tampoco, ¿no? El perro Sánchez ha ganado mucha popularidad aceptando ese juego del perro Sánchez, ¿no? Porque sé reírme de mí mismo desde una posición de poder. O reírme o hacer el payaso, porque Trump sabe perfectamente que está haciendo el payaso. Y le va muy bien ser el payaso, porque es el delegado de clase que han elegido el presidente por las risas.
Hablábamos mucho también sobre las salas alternativas, estar metidos dentro de los circuitos que siempre son unas salas entre amigos y que parece que todas nos conocemos en la cola cuando vamos a ver ciertos espectáculos. No sé si os preocupa eso o para quién hacéis, cuál es vuestro público objetivo. Sí, nos preocupa. Forma parte un poco del debate de los procesos creativos está. A mí me preocupa sobre todo en términos... A mí personalmente no me preocupa hacer teatro para las nuestras. Teatro de gueto, ¿qué decimos? Creo que está bien, que debemos hacer teatro para las nuestras, para las que avanzan hacia una revolución social. El problema es que somos un gueto. El problema no quiere decir es nuestro público, el problema es que nuestro público sea tan limitado, el problema es que la base militante, con objetivos revolucionarios y con acceso a estos espacios, porque también la hay, y es un problema también de hacer siempre cultura como se hace todo para las ciudades. La concentración del capital geográficamente, continuamente, ¿no? Al final, en un pueblo, pues igual hay gente militante que concuerda con tus ideas, pero no llega hasta allí por una limitación geográfica y cultural. El problema es ese, el problema es que nos dirigimos a un gueto. Eso ya es una cosa que va más allá de nuestra faena de teatro, es de nuestra militancia en conjunto. Es verdad, creo que no nos preocupa hacer teatro para las nuestras, creo que el problema en realidad es que las nuestras solamos ser siempre las mismas. Ese es el problema. Ojalá las nuestras fuésemos más. Que igual somos más, lo que pasa es que están geográficamente ubicadas en otros puntos donde el acceso a este tipo de cultura no llega, porque el mercado está estructurado para dar género a las ciudades, ya sea en términos de teatro, ya sea en términos de festivales. De todas formas, en este sentido sí que es cierto que sí que hay una preocupación todo el tiempo por generar un lenguaje que sea accesible para personas que no hablen el código del ensayo de izquierdas. Y eso sí que es una cosa que tenemos en mente cuando hacemos espectáculos. En cuanto a la forma del lenguaje, que suele ser súper coloquial, con muchos rasgos orales, como evitar algo muy denso. Yo recuerdo en la última producción que había como un leitmotiv ahí que era: yo quiero que venga mi abuela, la entienda y accione en consecuencia. Esto sí que es una preocupación, no tanto en nuestro público siempre es el mismo, sino en tanto a me gustaría o nos gustaría que este mensaje llegase a personas que quizás no hayan hecho todavía estas reflexiones. Es cierto que estamos al servicio de un discurso concreto y eso nos suele colocar en espacios concretos, pero sí que intentamos, pues nosotras hemos hecho muchas rutas rurales, hemos estado trabajando en pueblos con escuelas, hemos hecho montajes propios allí y han sido un éxito, como con chiquillos, súper divertido con trabajadores pues agrícolas de la zona, y eso siempre está muy guay. Como sí que para nosotras descentralizar los espacios donde actuamos, hacer obras de calle que sean de acceso libre y gratuito, por lo tanto la gente no tiene que venir al teatro, sino que nos encuentra en la calle y de alguna manera forma parte. Tenemos una que se llama Esta obra gentrifica, que una de las veces que la hicimos fue en el Río de Valencia y habla de la turistificación y todo eso, y cantamos una canción que es Tourists Go Home, y era muy gracioso cuando estábamos haciendo la obra allí, los guiris que no tenían ni idea de lo que estábamos diciendo, y cuando entraba la canción en inglés hacían así y se iban, y eso es algo que te lo regala salir a la calle. Intèrprets faran un recorregut per l'actualitat informativa a ritmes televisius. Alhora ens revelaran dades com, per exemple, a qui pertanyen els mitjans que consumim? Quins interessos hi ha darrere de les notícies? De quina manera es fabriquen els consensos d'opinió? Quina informació se'ns oculta? I què podem fer per a combatre-ho? Informa sobre el PIB estatal. Alta ronda de soma. Calma este y alienad. Volvemos enseguida. No cambies de canal. Conexe el món en un minut. Però fora de context voldràs jo us dany. Voràs el que voràs, ja voràs ignorat. Falses dualitats, experts financiats, massacres a tomar. L'objectiu, haver la boca. Si el dimoni s'ha assomat el capital, fa el jutge advocat de la mesquina veritat. Espanya és una nació de nacions. La Constitució ens la vam donar entre tots. El rei Juan Carlos ens va salvar del 23F. La guerra civil va ser una guerra entre germans. No hem de desenterrar el passat. Totes les opinions són vàlides. Espanya és un país de funcionaris. Els Estats Units és un país d'emprenedors. I això va començar en un garatge. Els latinoamericans porten el ritme. Els alemans són molt quadriculars. La llibertat és més mordassa. Els no baralles, lliure no vol. L'humor té límits. Cadascú té el que
Legislació laboral per cultura de l'esforç. Canvia sindical de la patronal per agents socials. Canvia forces d'ocupació per cossos de seguretat nacional. Canvia societat civil per organitzacions antisistema. Canvia manifestants per violents. Canvia independentistes per nacionalistes radicals. Nacionalistes radicals per patriotes constitucionalistes. Canvia govern de Venezuela per règim xavista. I antifeixistes per terroristes. Canvia feixistes per lluitadors per la llibertat. Canvia col d'estat per revolució democràtica. Canvia revolució democràtica per golp d'estat. Canvia invasió per intervenció. I canvia guerra per pacificació. I voten sota abans del dilluns. Que per això sóc jo l'editor. Que per això eres tu el periodista. Hace 15 años, en el 2010, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid se creaba un grupo, Antígona, Teatro Político, y tenía sentido, porque era justamente desde allí donde se juntaban las ciencias sociales con el movimiento estudiantil organizado. Olivier Isidoro Calle fue parte de este grupo. Pues Antígona Teatro Político surge a raíz de un curso de teoría y práctica del teatro político que se hace en la Universidad Complutense en 2010. El profe es César de Vicente Hernando y hacemos un curso teórico y con prácticas, y en el discurrir durante todo este año de ese curso decidimos, bueno, aplicar o poner en práctica pues lo que habíamos ido aprendiendo, y empezamos a plantearnos por qué no darle forma a una asociación de teatro político que pensábamos que tenía cabida en la universidad. ¿Cuál fue la primera obra que hiciste? Hicimos Y ahora los peces salieron a luchar contra los hombres, que es de Angélica Lidl, una adaptación que hicimos, bueno, que nos parecía muy pertinente por el tema de la deshumanización de la migración y de la externalización de fronteras, y bueno, fue una composición muy bonita también, porque partíamos de una especie de obra coral donde no había una narradora exclusiva, entonces nos íbamos partiendo el texto y línea a línea lo podían decir cualquiera. Y en el propio proceso de construcción de esa dramaturgia nos dimos cuenta de que encajaba mejor si había un hilo conductor, porque era la primera vez que supiésemos que se iba a representar una obra de este tipo y en ese formato, y nos parecía un poco arduo, entonces ahí le dimos más vueltas. ¿Hasta ese momento conocías la modalidad del teatro político? No tenía ni idea, yo de pequeña había hecho teatro, luego sí que había asistido o me interesaba esa parte social, y todo lo que yo pensaba que era teatro político en definitiva era teatro social. Lo había consumido como espectadora, pero no tenía ni idea. Entonces yo tenía inquietudes políticas y estaba militando ya de otros espacios, pero nunca había sabido lo que era el teatro político. Y entonces me interesaba mucho hacerme ese curso, bueno, un poco por curiosidad, por volver a retomar un poco el teatro, pero lo que supuso aquello era una vuelta totalmente a lo que yo había hecho anteriormente, no conocía nada de esto. Yo creo que pasar por un grupo de teatro político tiene muchísimas implicaciones, tanto para la gente que venimos arrastrando militancias y que no sabemos cómo participar en otros espacios que no sean lo que conocemos como militancia, participación, y que nos interesa el teatro como una herramienta. Tiene muchísimas implicaciones a nivel de desarrollo colectivo, de sentarte y de saber que partes de una idea y que vas a hacer toda una dramaturgia, una creación de un texto o 1000 modificaciones a un texto original, donde lo importante es ese proceso propio de construcción colectiva, más allá de la obra que vayas a representar al final. Es muchísimo más interesante darle 20.000 vueltas, y me acuerdo con una que era sobre Grecia, cuando la crisis griega, donde le dimos 1000 vueltas a cómo traducir lo que estaba pasando allí, las diferentes tensiones, y ese proceso creativo era muchísimo más importante que lo que tú como agente individual sintieses a la hora de representar. Entonces yo creo que sí que cambia mucho la vida, porque cambia la forma de mirar, cambia la forma de militar también, y también creo que aprendes a militar luego fuera de estos espacios de teatro de otra manera, y a la vez aprendes a, si te vuelve a interesar hacer teatro, que lo importante ahí es el actor colectivo. Lo que se genera es el relato colectivo, y eso trasciende mucho más a tu interpretación, a que tengas el mejor de los días o a que tengas el peor. Tu ego no aporta tanto como para lo que va a salir al final. Creo que el objetivo principal de lo que tenía César en mente cuando proponía hacer estos espacios no era tanto esa transformación individual, pero sí que creo que era consciente de lo que iba a suponer del alcance que tenía esa construcción colectiva al final en los procesos de cada una y de cómo cada una lo vivíamos. Y creo que era un asidero, al final, sin él pretenderlo, de
toda la gente que íbamos conociendo y participando de una manera más o menos intensa en los distintos espacios de creación de teatro político, sí creo que, aunque él no lo tuviese como una intención principal, al final, por su forma de hacer, arrastraba eso. Es que buena parte de lo que está sucediendo en España, en concreto con los desahucios, por ejemplo, con la banca, pero en realidad lo que está sucediendo con la asunción de las políticas capitalistas del neoliberalismo, ¿no? Lo sorprendente es que no haya salido un teatro de agitación y propaganda como el que hubo en los años 20, ¿no? Que realmente consideraba que el arte tenía este impulso, tenía que hacer esta especie de intromisión en la realidad y dar una solución, porque esto es otra de las cosas que normalmente asustan a los creadores, ¿no? Cuando se habla de creadores, creadoras, ¿no? Es esta cosa de, bueno, el arte no puede dar soluciones, el arte no puede definir una salida a algo. Bueno, el teatro político nunca ha decidido omitir esa posición y justamente lo que hace es colocarse en una posición política y definir cómo es una salida posible, ¿no? Si tuvieras que definir teatro en 3 palabras o conceptos, ¿qué dirías? ¿Teatro o teatro político? Teatro político. Análisis, resistencia y sensibilidad. Una de las palabras sería asamblea, seguro. Claro. Asamblea, compañerismo y utopía. En 3. Una herramienta más para la revolución social. Yo diría que es comunidad, que es alegría y que es resistencia. Y diversión, ¿eh? La revolución tiene que ser divertida, sí, si no... La revolución será bailable o no será.